María Elena empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo. Las ruedas chirriaban suavemente sobre el suelo pulido. Eran las 10 de la noche y la Academia de Música Whitmore estaba vacía y silenciosa. Todos los estudiantes se habían ido a casa hacía horas. Solo el guardia de seguridad y María estaban en el edificio. Llevaba 3 años trabajando en la academia. Todas las noches venía a limpiar las aulas, las salas de ensayo y las salas de conciertos. María tenía 45 años y una espesa cabellera negra que siempre llevaba recogida en un moño apretado. Tenía las manos ásperas por años de duro trabajo. Vestía un sencillo uniforme gris y zapatos cómodos que no hacían ruido al caminar. A María le gustaba trabajar de noche. Durante el día, la academia estaba llena de estudiantes ricos y profesores importantes. Apenas la miraban cuando pasaba. Para ellos, solo era la señora de la limpieza, alguien que vaciaba los cubos de basura y fregaba los suelos. Alguien que no importaba. Pero a María no le importaba ser invisible. Había aprendido hacía mucho tiempo que era más fácil estar callada y no estorbar. Hablaba inglés, pero no a la perfección. A veces la gente hacía muecas al oír su acento. A veces le hablaban despacio, como si fuera estúpida. Así que María hablaba lo menos posible. Empujó su carrito hasta la primera sala de práctica. Era pequeña, con paredes blancas y una ventana que daba al jardín. En el centro de la sala había un piano negro. María había limpiado esa sala cientos de veces, pero siempre se detenía al ver el piano. El piano era precioso. Su superficie era tan brillante que María podía verse reflejada en ella. Las teclas eran blancas y negras, perfectamente limpias y rectas. María sabía que durante el día, los estudiantes se sentaban allí y tocaban música. A veces los oía cuando trabajaba. En las salas cercanas, durante sus turnos de fin de semana, María empezó a quitar el polvo de la banqueta del piano. Siempre tenía mucho cuidado con los instrumentos musicales. Usaba un paño suave y se movía despacio. La academia tenía un equipo caro, y María sabía que nunca podría permitirse reemplazar nada si se rompía un punto. Mientras limpiaba, María recordaba cosas en las que intentaba no pensar. Recordó otro piano lejano y de hace mucho tiempo. Recordó pequeños dedos moviéndose por las teclas, tocando canciones que hacían sonreír a la gente. Recordó a una maestra que decía que era especial, que tenía un don, pero que esa era una vida diferente. Eso fue antes de que todo cambiara. Punto. María terminó de limpiar la sala de práctica y pasó a la siguiente. Esta sala era más grande y tenía 2 pianos. En las paredes había fotos de músicos famosos. María reconoció algunos: Mozart, Beethoven, Chopin. Los había aprendido de joven, en otro país, en otra época. Limpiaba los pianos con cuidado, pasando el paño por cada superficie. A veces, cuando estaba segura de que no había nadie cerca, María presionaba una tecla muy suavemente. El sonido era hermoso, incluso una sola nota, pero nunca tocaba más que eso. Tenía demasiado miedo de que alguien la oyera. La tercera sala de práctica tenía un piano de cola. Era mucho más grande que los demás, con una tapa que se abría como un ala negra gigante. Era el instrumento más caro de la academia. María había oído a los estudiantes hablar de cuánto costaba. Más dinero del que ganaría en 10 años. María recordaba la primera vez que vio este piano. Se quedó parada en la puerta, inmóvil. Era exactamente igual al piano que solía tocar. La misma forma, el mismo tamaño, la misma forma en que la luz se reflejaba en su superficie. Por un momento, olvidó dónde estaba. Dio un paso adelante, extendiendo las manos. Entonces, el guardia de seguridad la encontró. Le preguntó qué estaba haciendo. María rápidamente recogió sus artículos de limpieza y dijo que solo estaba trabajando. El guardia la observó con recelo durante el resto de la noche. Ahora, María era más cuidadosa. Limpió el piano de cola rápidamente y no lo miró demasiado tiempo. Pero a veces, cuando pulía su superficie,
Casi podía sentir la música que contenía esperando a salir después de las salas de práctica. María fue a limpiar la sala principal de conciertos. Esta era su parte favorita del trabajo, aunque también la más difícil. La sala era enorme, con cientos de asientos rojos frente a un escenario. En el escenario estaba el piano más hermoso que María había visto en su vida. El piano de la sala de conciertos era diferente a todos los demás. Parecía brillar bajo las luces del escenario. María lo había visto desde el balcón durante sus turnos de fin de semana, cuando los estudiantes daban conciertos. La música que salía de ese piano era como magia. Llenaba toda la sala y le hacía sentir cosas que casi había olvidado. María comenzó a limpiar los asientos. Limpió cada uno con cuidado, quitando el polvo y los programas que quedaban del último concierto. Mientras trabajaba, se permitió imaginar cómo se sentiría estar sentada ante ese piano en el escenario. Cómo se sentiría tener cientos de personas escuchándola tocar, pero luego negó con la cabeza. Esos eran pensamientos tontos. Solo era una. Ahora era una señora inclinada. Había sido limpiadora durante 20 años. Esa otra vida, la vida con la música, se había ido para siempre. María terminó con los asientos y se dirigió al escenario. No debía subir al escenario entre semana, solo los fines de semana, cuando hacía la limpieza a fondo. Pero a veces, cuando estaba muy cansada y el edificio estaba muy silencioso, caminaba hasta el borde del escenario y miraba los asientos vacíos. Esta noche era una de esas noches. María se paró a un lado del escenario y miró hacia la sala oscura. La imaginó llena de gente con ropa hermosa esperando escuchar música. Se imaginó a sí misma no con un uniforme gris, sino con un vestido elegante, caminando hacia el piano con confianza. Por un instante, María se permitió recordar cómo se sentía tocar. La forma en que sus dedos sabían exactamente dónde ir, la forma en que la música fluía a través de ella como agua. La forma en que la gente la miraba con respeto y admiración. No es que fuera invisible, pero el recuerdo dolía demasiado. María terminó rápidamente su trabajo y sacó su carrito del pasillo. Tenía otras habitaciones que limpiar y necesitaba terminar antes de que amaneciera. El siguiente tramo de su ruta la llevó por delante de las oficinas de los profesores. La mayoría estaban a oscuras, pero una tenía la luz encendida. A través de la puerta abierta, María vio al profesor Williams trabajando hasta tarde, corrigiendo exámenes. Sabía que enseñaba piano a los estudiantes avanzados. El profesor Williams era una de las pocas personas de la academia que era amable con María. Siempre la saludaba al verla y le hablaba como si fuera una persona de verdad, no solo una señora de la limpieza. A veces incluso le preguntaba por su familia. Esa noche levantó la vista cuando María pasó. «Buenas noches, María», dijo con una sonrisa, trabajando duro como siempre. «Buenas noches, profesor», respondió María en voz baja. Quería decir más, pero nunca sabía qué decir a personas tan importantes. Mientras María seguía por el pasillo, oyó música que provenía del despacho del profesor Williams. Estaba tocando algo en un pequeño teclado. La melodía era triste y hermosa. María se detuvo un momento a escuchar, con los ojos cerrados. La música le recordaba a su hogar. No al hogar que tenía ahora, en un pequeño apartamento con vecinos ruidosos, sino a su verdadero hogar. El hogar donde la música habitaba cada habitación. Donde los pianos no eran solo muebles, sino amigos. Donde su talento no era un secreto que tenía que ocultar. María abrió los ojos y siguió caminando. Tenía trabajo que hacer y la noche no se estaba poniendo más joven. A las 6 de la mañana, cada habitación debía estar perfecta para los estudiantes y profesores que llegarían poco después. Pero mientras trabajaba, la melodía que el profesor Williams había estado tocando se quedó en su cabeza. La seguía de habitación en habitación, recordándole quién era y haciéndole preguntarse si esa persona seguía dentro de ella, esperando a ser encontrada. 3 semanas después,
La Academia Whitmore se preparaba para su evento más importante del año. La gala anual de donantes era mañana por la noche, y todos se apresuraban para que todo fuera perfecto. A María le habían pedido que trabajara horas extra para ayudar con los preparativos. Durante el día, María observaba cómo los trabajadores traían decoraciones elegantes. Colgaban luces doradas del techo y colocaban flores blancas en cada mesa. La sala de conciertos Min se estaba transformando en un elegante comedor. Mesas redondas con manteles blancos impecables llenaban el espacio donde solían estar los asientos del público. María nunca había visto la academia tan hermosa. Estaba nerviosa por trabajar durante la gala. Normalmente, solo trabajaba cuando el edificio estaba vacío. Mañana por la noche, estaría lleno de las personas más ricas e importantes de la ciudad. La señora Henderson, coordinadora de eventos de la academia, encontró a María en el pasillo. Era una mujer delgada de mirada penetrante que siempre parecía estresada por algo. María, la señora Henderson dijo rápidamente, mañana por la noche trabajarás durante la gala. Necesitamos personal adicional para mantener todo limpio. Trabajarás en la cocina y ayudarás a recoger las mesas cuando sea necesario. Simplemente no estorbes y sé invisible. ¿Entendido? María asintió. Ser invisible era algo que sabía hacer muy bien. Y María, la señora Henderson añadió, ponte tu mejor uniforme. Este es un evento muy importante. Estas personas donan millones de dólares a la academia. Todo debe ser perfecto. La noche siguiente, María llegó a la academia una hora antes de que comenzara la gala. Llevaba su nuevo uniforme gris y se había trenzado el pelo con esmero. En la cocina, conoció a las demás trabajadoras. La mayoría eran de la misma empresa de limpieza que María. El jefe de cocina, un hombre corpulento llamado Bruno, les explicó sus funciones. Ustedes, señoras, ayudarán a servir la comida y a recoger los platos sucios. Muévanse rápido y en silencio. Esta gente rica no quiere que se fijen en ustedes. Si no las ven, es que están haciendo bien su trabajo. Al acercarse las 7, María oyó llegar coches. A través de la ventana de la cocina, pudo ver coches caros que dejaban a las invitadas con hermosos trajes de noche. Las mujeres llevaban vestidos largos que brillaban bajo las luces. Los hombres vestían trajes negros que parecían haber costado más de lo que María había ganado en un año. Los invitados empezaron a entrar en la academia. María se asomó por la puerta de la cocina y los vio entrar a la sala de conciertos. Se movían con seguridad, hablando y riendo a carcajadas. Eran personas acostumbradas a estar en lugares importantes. Personas que esperaban que todo les saliera perfecto. María reconoció algunos rostros de fotos de periódicos. Allí estaba el alcalde y su esposa, el presidente del banco más grande de la ciudad, varios dueños de grandes empresas. Y allí, cerca de la entrada principal, estaba Margaret Whitmore III. Margaret Whitmore era la nieta del fundador de la academia. Tenía unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y joyas que reflejaban la luz cuando se movía. Formaba parte de la junta directiva de la academia y era conocida por sus firmes opiniones sobre todo. María había oído a los profesores hablar de Margaret Whitmore. Algunos decían que era generosa con sus donaciones. Otros decían que era difícil de complacer y que le gustaba criticar a todo el mundo. Esa noche, Margaret llevaba un vestido azul oscuro que probablemente costaba más que el coche de María. Al comenzar la noche, María y los demás trabajadores empezaron a servir la cena. María llevaba platos de comida cara a las mesas. Los invitados apenas la miraban mientras comía. Para ellos, solo era un detalle secundario, como las flores o los manteles. María escuchaba las conversaciones mientras trabajaba. Los invitados hablaban de sus vacaciones en Europa, sus nuevas casas y los logros de sus hijos. Se quejaban de la política y presumían de sus negocios.
Ninguno parecía fijarse ni preocuparse por quienes los atendían. Después de la cena, comenzó el evento principal. Varios estudiantes de la academia actuaron en el escenario. Un joven violinista tocó una hermosa pieza por grupo. Un pianista adolescente interpretó una canción difícil de Rachmaninoff. El público aplaudió cortésmente, pero María se dio cuenta de que no prestaban atención. Muchos miraban sus teléfonos o hablaban en voz baja entre ellos. María estaba de pie al fondo del salón con una bandeja de vasos vacíos. Le encantaba escuchar música aunque tenía que concentrarse en su trabajo. Los estudiantes eran talentosos, pero podía percibir pequeños errores al tocar, como si aceleraran el ritmo o perdieran la emoción de la música. Después de las presentaciones, el director de la academia, el Dr. Harrison, dio un discurso sobre la importancia de la educación musical. Agradeció a los donantes por su apoyo y pidió aún más fondos para nuevos programas. El público aplaudió, pero María notó que muchos parecían aburridos. Entonces, Margaret Whitmore se puso de pie para hablar. Se dirigió al micrófono con autoridad, como alguien acostumbrada a que la gente la escuchara. Gracias, Dr. Harrison, comenzó Margaret, y su voz se oyó con claridad por todo el salón. Estoy orgullosa de apoyar a esta academia como lo ha hecho mi familia durante 3 generaciones. La educación musical es importante y debemos mantener los más altos estándares. Margaret hizo una pausa y miró a su alrededor. Su expresión se tornó seria. Sin embargo, continuó, debo decir que me preocupa la decadencia de la calidad de los músicos actuales. Cuando era joven, los estudiantes practicaban más y se preocupaban más por la excelencia. La generación actual parece carecer de dedicación. Algunos del público asintieron. Otros parecían incómodos. La voz de Margaret se alzó. La interpretación que acabábamos de escuchar era adecuada, pero nada más. Estos estudiantes tocan las notas correctamente, pero ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está el alma? A veces pienso que incluso nuestro personal de limpieza podría tocar con más sentimiento que algunos de estos jóvenes. María sintió que se le encendía la cara. ¿Se refería Margaret a ella? Intentó hacerse más pequeña, esperando que nadie la notara, pero Margaret no había terminado. Señaló hacia el fondo del pasillo, donde María estaba con su bandeja. Miren a nuestra trabajadora señora de la limpieza, dijo Margaret riendo. Apuesto a que podría sentarse al piano y tocar tan bien como los estudiantes que acabábamos de escuchar. Quizás mejor porque tocaría con verdadera emoción, no solo con habilidad técnica. El público se giró para mirar a María. Quería desaparecer, huir, pero sus pies no se movían. Todos la miraban fijamente y podía ver la diversión en sus rostros. Pensaron que el comentario de Margaret era gracioso. La amiga de Margaret, la señora Patterson, se rió a carcajadas. «Ay, Margaret, eres terrible. Pero puede que tengas razón. A veces la gente sencilla entiende la música mejor que quienes la estudian demasiado». Otra mujer, la señora Blackwell, se unió a la conversación. «¡Qué idea tan encantadora! Deberíamos poner a prueba tu teoría, Margaret. Que Nuestra Señora de la Limpieza toque algo para nosotros». «Oh, sí», exclamó Margaret, aplaudiendo. «Qué maravilloso entretenimiento sería. Una persona real tocando música real, no solo otro aburrido recital de estudiantes». El público comenzó a murmurar de emoción. María podía. Hablaban de ella como si no estuviera allí. La trataban como un juguete, algo para entretenerse unos minutos. El Dr. Harrison parecía incómodo. Claramente lo estaba. No le gustaba a dónde iba esto, pero no podía decirle que no a Margaret Whitmore. Donaba demasiado dinero a la academia. «Señora Whitmore», dijo el Dr. Harrison con cuidado, «quizás no deberíamos poner a nuestro personal en una situación incómoda». Pero Margaret hizo un gesto con la mano, desestimando su preocupación. «Tonterías. Será divertido para todos».
Estoy segura de que Nuestra Señora de la Limpieza se sentiría honrada de actuar para un público tan distinguido. Margaret caminó hacia María, sus tacones altos resonando en el suelo. Su sonrisa era brillante, pero no amable. María pudo ver que Margaret pensaba que esto era todo. Muy divertido. ¿Cómo te llamas, querida?, preguntó Margaret cuando llegó a María. María, respondió en voz baja, con la voz apenas audible. María, qué nombre tan bonito. Ahora, María, ¿te gustaría tocar el piano para nosotros? Solo una canción sencilla, nada del otro mundo. Seguro que sabes algo. María miró a su alrededor. Todos los rostros estaban vueltos hacia ella. Algunos parecían curiosos. Otros parecían intentar contener la risa. Todos esperaban a ver qué pasaba. María quería decir que no. Quería explicar que solo estaba allí para trabajar, no para entretener a nadie, pero las palabras no le salían de la boca. Estaba atrapada por la atención de toda esa gente importante. Margaret interpretó el silencio de María como un asentimiento. Genial. Ven, querida. A ver qué puedes hacer. Margaret empezó a caminar hacia el escenario, esperando que María la siguiera. El público estaba emocionado, hablando en voz alta sobre lo que estaba a punto de ocurrir. Algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar lo que esperaban que fuera un desastre divertido. Dot. María dejó la bandeja con manos temblorosas. Miró hacia la cocina, esperando que alguien viniera a rescatarla. Pero los demás trabajadores habían desaparecido, probablemente escondidos hasta que terminara esta vergonzosa escena. Dot. El doctor Harrison se acercó a María. No tienes que hacer esto, susurró. Puedo poner una excusa, pero Margaret lo oyó. No seas tonta, doctor Harrison. María quiere tocar para nosotros. ¿Verdad, María? Este será el momento culminante de nuestra noche. María levantó la vista hacia el escenario, donde la esperaba el hermoso piano de cola. El mismo piano con el que había soñado tocar. El mismo piano que había limpiado y pulido tantas veces. Pensó en huir. Pensó en fingir que estaba enferma. Pensó en todas las maneras en que esto podría salir mal. Pero algo dentro de ella, algo que había estado durmiendo durante 20 años, comenzó a despertar. Dot. Tal vez era hora de dejar de ser invisible. Tal vez era hora de mostrarles a estas personas que no lo sabían todo sobre el mundo. Tal vez era hora de recordar quién era ella realmente. Las piernas de María se le debilitaban mientras caminaba hacia el escenario. Cada paso parecía eterno. El público observaba cada movimiento, y ella podía oírlos susurrar entre sí. Algunos ya reían en voz baja, esperando ver algo divertido. Cuando María llegó a las escaleras que conducían al escenario, se detuvo. El piano parecía enorme desde allí. Estaba en el centro del escenario bajo luces brillantes, como una hermosa montaña negra. María había limpiado este piano cientos de veces, pero nunca se había sentado ante él. Ni siquiera había tocado sus teclas. Margaret Whitmore la seguía de cerca, sin dejar de sonreír con su fría sonrisa. Vamos, querida, dijo Margaret lo suficientemente alto para que todos la oyeran. No seas tímida. Aquí todos somos amigos. Pero María sabía que no lo eran. Esta gente la veía como un entretenimiento, como un animal amaestrado en un circo. Querían verla fracasar para poder reír y sentirse superiores. María subió las escaleras lentamente. Su uniforme de limpieza no le sentaba bien en ese elegante escenario. Pertenecía a las habitaciones traseras, en las sombras, no allí, bajo las luces brillantes, donde todos podían verla. El banco del piano parecía hecho para otra persona. Alguien con un vestido precioso. Alguien con manos suaves y joyas caras. No alguien como María. Con sus dedos ásperos y ojos cansados, María se sentó cuidadosamente en el borde del banco. El público guardó silencio, esperando a ver qué pasaba. Margaret estaba cerca, con los brazos cruzados, luciendo muy satisfecha consigo misma. Tómate tu tiempo,
María, dijo Margaret con una voz que sonaba dulce pero no amable. Toca lo que quieras. Estoy segura de que lo que elijas será muy interesante. María miró las teclas del piano. Eran perfectas, blancas y negras, con el patrón que conocía desde niña. Por un momento, se olvidó del público. Se olvidó de la sonrisa cruel de Margaret. Se olvidó de todo, excepto del recuerdo de otras teclas de hacía mucho tiempo. Y muy lejos. Recordó tener 7 años, estirando la mano para tocar las teclas del viejo piano de su abuela. Recordó a su primer maestro, el señor Petrov, que había sido tan paciente con sus pequeñas manos. Ella recordó la sensación de la discoteca. Se preguntaba si podía crear hermosos sonidos con este instrumento. Pero esa era una persona diferente. Era una niña con sueños, talento y esperanza. Esa persona se había ido. María puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó. Le temblaban las manos. Sentía la impaciencia del público detrás de ella. Alguien tosió. Alguien más susurró algo que hizo reír a los demás. Estamos esperando, querida, dijo Margaret, con la voz más aguda. Seguro que conoces una cancioncita. Intentó María pensar en algo sencillo para tocar. Tal vez una canción infantil que todos reconocieran. Algo corto que acabara con esta vergüenza rápidamente, pero su mente estaba en blanco. La presión de todos esos ojos observándola la había hecho olvidar todo lo que sabía sobre música. Presionó una tecla suavemente. La nota resonó clara y pura en la sala silenciosa. Era un sonido hermoso, pero parecía burlarse de ella. Una sola nota fue todo lo que pudo lograr. Algunos en el público comenzaron a murmurar. María escuchó a alguien decir, «Esto está tardando demasiado». Otra persona dijo, «Tal vez esto no fue tan buena idea». Pero Margaret no estaba lista para rendirse. «Vamos, María. Una nota no es una canción. Seguro que puedes hacerlo mejor que eso». María se sentía atrapada. No podía levantarse e irse ahora. Eso sería aún más humillante. Pero tampoco parecía que pudiera hacer que sus manos funcionaran correctamente. 20 años ocultando su habilidad musical la habían hecho olvidar cómo acceder a ella. Cerró los ojos e intentó recordar una pieza sencilla, algo de sus lecciones de infancia. Poco a poco, una melodía volvió a su mente. Era una pieza de Chopin que el señor Petrov le había enseñado a los 12 años. No era muy difícil, pero sí hermosa. Pero en cuanto pensó en tocar Chopin, María se dio cuenta de su error. No era música sencilla. No era lo que la gente esperaba de una señora de la limpieza. Querían que tocara Twinkle, Twinkle, Little Star o alguna otra canción elemental. Y si tocaba bien Chopin, sabrían que no era lo que parecía. Si la tocaba mal, se reirían de ella por intentar algo que superaba sus capacidades. De cualquier manera, perdería. María abrió los ojos y miró al público. Margaret seguía allí de pie con los brazos cruzados, esperando. Los demás invitados se estaban inquietando. Algunos miraban sus teléfonos. Otros hablaban en voz baja, ya aburridos del espectáculo. Entonces María vio al doctor Harrison en la primera fila. A diferencia de los demás, no sonreía ni parecía divertido. Parecía preocupado y arrepentido. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió levemente, como para animarla. El profesor Williams también estaba allí, el amable profesor que siempre la saludaba en los pasillos. Él tampoco reía. Parecía curioso, como si realmente estuviera escuchando. María se dio cuenta de que no todos en el público eran crueles como Margaret. Algunos simplemente seguían la corriente. Tal vez si pudiera mostrarles algo real, algo verdadero, la verían de otra manera. Dot pensó en todas las noches que había pasado limpiando la academia. Todas las veces que había escuchado a los estudiantes practicar y oído sus errores. Todas las veces que había estado en la puerta de las salas de práctica. Recordando cómo se sentía al hacer música. Pensó en el piano en la casa de su infancia y en cómo su padre había ahorrado durante 2 años para comprárselo.
Pensó en su madre, que se había sentido tan orgullosa cuando María ganó su primer concurso. Pensó en todos los sueños que habían muerto cuando su mundo se derrumbó. Pero tal vez esos sueños no estaban completamente muertos. Tal vez solo estaban durmiendo, esperando el momento adecuado para despertar. Arriba. Punto. María ajustó su posición en el banco. Enderezó la espalda y colocó las manos correctamente sobre las teclas. Podía sentir que la atención del público volvía a centrarse en ella. Los susurros cesaron. Decidió empezar con algo sencillo, después de todo. No una canción infantil, sino una pieza suave por lotes que le encantaba de estudiante. Era elegante, pero no demasiado compleja. Hermosa, pero sin presumir. María respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas eran vacilantes y suaves. Sus dedos se sentían rígidos después de tantos años lejos del piano. Pero a medida que continuaba, la memoria muscular comenzó a tomar el control. Sus manos recordaron dónde podía ir. Sus dedos recuperaron su antigua flexibilidad. La melodía era dulce y apacible. Llenó la sala de conciertos con una música suave que hacía que la gente dejara de hablar y escuchara con atención. María sintió que parte de su nerviosismo se desvanecía al concentrarse en las notas. Pero incluso mientras tocaba, podía sentir la desaprobación de Margaret. Esto no era lo que Margaret había querido. Margaret había querido que María se avergonzara para demostrar que la limpieza las damas deberían dedicarse a la limpieza. En cambio, María estaba tocando música de verdad, y la tocaba bien. A medida que la pieza continuaba, María sintió que su confianza crecía. Sus manos recordaban cómo moverse por las teclas. Sus oídos recordaban cómo escuchar la música, no solo las notas individuales. Recordaba lo que se sentía ser músico. El público estaba completamente en silencio. Incluso quienes habían estado mirando sus teléfonos prestaban atención. La música era demasiado hermosa como para ignorarla. Cuando María terminó la pieza, hubo un momento de silencio. Luego comenzaron los aplausos dispersos. No los aplausos educados y automáticos que habían dado antes a los estudiantes, sino un aplauso genuino. El rostro de Margaret había cambiado. Ya no parecía divertida. Parecía sorprendida y un poco enfadada, como si María hubiera roto las reglas del juego. Bueno, dijo Margaret con voz tensa. Eso estuvo bien. Claramente tienes algo de formación musical. Pero María ya no la escuchaba. Tocar el piano de nuevo había despertado algo dentro de ella que había estado dormido durante demasiado tiempo. Podía sentir la música fluir a través de ella, exigiendo ser escuchada. Sin pensarlo, María comenzó a tocar de nuevo. Esta vez eligió la pieza que recordaba antes, la de Bad Now en sol menor. Era una pieza llena de pasión y dolor, una pieza que contaba una historia de lucha y triunfo. Mientras sus dedos encontraban los patrones familiares, María se olvidó del público. Olvidó el cruel juego de Margaret. Olvidó ser una señora de la limpieza con uniforme gris. Simplemente era María tocando el piano, contando su historia a través de la música. La pieza era mucho más difícil que el resto. Requería habilidad técnica y profundidad emocional. Era música que exigía todo del intérprete. Y María lo dio todo mientras tocaba. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Toda la tristeza que había cargado durante 20 años se desbordó entre sus dedos. Todos los sueños perdidos, todas las noches silenciosas, toda la música que había quedado atrapada en su corazón. El público permaneció en un silencio atónito. Esto no era lo que ninguno de ellos esperaba oír de la mujer que limpiaba su academia. El ritmo y la balada fluían de los dedos de María como agua de una presa rota. 20 años de silencio llegaban a su fin en ese momento. Cada nota cargaba con el peso de sus sueños ocultos, su patria perdida y su identidad enterrada. La música contaba su historia mejor que las palabras. La suave melodía inicial hablaba de su infancia, cuando la música era alegría y posibilidad.
La dramática sección central resonaba con el caos de la guerra, el terror de huir, el dolor de perderlo todo, y el movimiento final cantaba a la supervivencia, a la dignidad mantenida incluso en los momentos más oscuros. La técnica de María no era perfecta después de tantos años alejada del piano. A veces, sus dedos titubeaban en los pasajes más difíciles. Pero, ¿qué se percibía? Su interpretación era algo mucho más valioso que la perfección técnica. Era emoción pura, honesta y poderosa. El público nunca había escuchado nada igual. Estaban acostumbrados a interpretaciones estudiantiles pulidas, técnicamente correctas, pero emocionalmente vacías. Esto era diferente. Era música que salía del alma. Dot, la señora Patterson, que antes se había reído, ahora estaba boquiabierta, conmocionada. El alcalde había dejado de mirar su teléfono y se inclinaba hacia adelante en su silla. Incluso los camareros y el personal de cocina se habían reunido en los extremos del pasillo para escuchar. Margaret Whitmore se quedó paralizada junto al piano. Su plan para humillar a María había fracasado por completo. En lugar de demostrar que la señora de la limpieza estaba por debajo de ellos, María estaba demostrando que poseía algo que la mayoría del público nunca había experimentado, un verdadero genio musical. Dot. Mientras María tocaba el pasaje más desafiante del Bulad, sus años de práctica oculta se revelaron. Durante todas esas noches, sola en su apartamento, había tocado el piano en silencio sobre la mesa de la cocina. Había practicado digitaciones y memorizado partituras que encontró en la biblioteca musical de la academia. Su amor por la música nunca había muerto. Solo se había visto obligado a ocultarse. Dot. Las exigencias técnicas del corte y la pieza eran enormes. Escalas rápidas, armonías complejas y dramáticos cambios dinámicos que requerían tanto potencia como delicadeza. Las manos de María se movían con creciente confianza a medida que recuperaba la memoria muscular de décadas de entrenamiento. El doctor Harrison se sentó asombrado. Había dirigido esta academia durante 15 años y había presenciado miles de actuaciones, pero nunca había escuchado a nadie tocar con tanta intensidad emocional. La señora de la limpieza, que había trabajado invisiblemente en su edificio durante 3 años, se revelaba como una música de extraordinaria habilidad. El profesor Williams reconoció algo más en la forma de tocar de María. Percibió la marca de una formación clásica seria. No se trataba de alguien que hubiera aprendido algunas piezas de oído. Era alguien que había sido instruido por maestros, alguien que había estudiado música al más alto nivel. El bad alcanzó su momento culminante donde todos los temas convergieron. En una poderosa declaración de triunfo sobre la adversidad, todo el cuerpo de María estaba ahora envuelto en la música. Sus hombros se balanceaban con la ritmo, su cabeza se movía al ritmo de las líneas melódicas y su rostro reflejaba cada emoción que la música expresaba. Dot. El joven Timothy Chun, un estudiante becado que trabajaba a tiempo parcial en la oficina de la academia, nunca había escuchado a su maestro Chapin tocar así. Él mismo estudiaba piano y sabía lo difícil que era esta pieza. Pero María la tocaba como si la hubiera compuesto ella misma, como si cada nota saliera directamente de su corazón. El público estaba en completo silencio, salvo por el sonido del piano. Algunos lloraban sin darse cuenta. Otros permanecían sentados con los ojos cerrados, absortos en la belleza de la música. Algunos grababan con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que estaban presenciando algo extraordinario. Dot. La señora Blackwell, que antes había sugerido esta actuación como entretenimiento, ahora se sentía profundamente avergonzada. Esperaba reírse de una mujer sencilla que luchaba con una canción infantil. En cambio, estaba escuchando una de las experiencias musicales más conmovedoras de su vida. A medida que la obra Bad se acercaba a su fin, la interpretación de María se volvió aún más apasionada. La sección final fue como una conversación entre la esperanza y la desesperación, donde la esperanza finalmente triunfó. Su mano izquierda proporcionó una base de fuerza,
mientras que su mano derecha se elevaba con melodías que parecían tocar el techo de la sala de conciertos. El guardia de seguridad, que había estado observando desde el fondo de la sala, había trabajado en la academia durante 10 años. Había asistido a innumerables conciertos y recitales, pero nunca había visto a un público tan completamente cautivado. Todos contenían la respiración, temerosos de emitir cualquier sonido que pudiera perturbar la magia que se desarrollaba en el escenario. María se acercaba a los compases finales de la pieza. Estos eran los momentos técnicamente más exigentes, que requerían una coordinación perfecta entre ambas manos y un control preciso de la dinámica. Después de 20 años alejada del piano, esta era la prueba definitiva. Su mano izquierda tocaba una serie de potentes notas graves, mientras que su mano derecha ejecutaba una cascada de brillantes escalas. Las dos manos trabajaron juntas para crear un muro de sonido que llenó cada rincón de la sala. El rostro de María reflejaba la tensión del desafío técnico, pero también la alegría de crear música a este nivel. Una vez más, la última página del Bad contenía las ideas musicales más grandiosas de Chopin, condensadas en pocos compases. María interpretó cada frase con una comprensión total de su significado. Había vivido y sufrido lo suficiente como para comprender realmente lo que el compositor intentaba expresar. La señora Henderson, la coordinadora del evento que le había dicho a María que permaneciera invisible, observaba desde la puerta de la cocina en completo shock. Se dio cuenta de que había estado trabajando junto a un maestro de la música durante 3 años sin saberlo. ¿Con cuántas otras personas se cruzaba a diario sin verlas realmente? Mientras María tocaba el crescendo final, llegando al clímax final de la pieza, la energía en la sala era electrizante. Todos podían sentir que algo extraordinario estaba sucediendo. Esto no era solo un recital de piano. Era una revelación de la dignidad humana y la verdad artística. La joven estudiante de violín que había actuado esa misma noche observó a María con una nueva comprensión. Había tocado su pieza correctamente, tocando todas las notas correctas en el momento preciso. Pero María le estaba mostrando lo que realmente significaba comunicarse a través de la música. El rostro de Margaret Whitmore había experimentado muchos cambios durante la interpretación. Sorpresa, ira, confusión y ahora algo que podría haber sido reconocimiento. Empezaba a comprender que sus suposiciones sobre las personas y su valor eran profundamente erróneas. Los momentos finales de la balada exigieron a María que uniera todos los elementos técnicos y emocionales que había estado construyendo a lo largo de la pieza. Sus manos se movían con seguridad sobre las teclas. Su pie usaba los pedales para crear la resonancia exacta, y todo su ser estaba concentrado en comunicar las verdades más profundas de la música. El profesor Williams reconoció que estaba presenciando algo que ocurría quizás una vez cada década en el mundo de la música clásica. Una interpretación tan honesta y poderosa que recordó a todos los presentes porque la música importaba. Por eso la gente dedicaba sus vidas a esta forma de arte. El último acorde del Chap and Ballad resonó por la sala y se desvaneció lentamente en el silencio. Las manos de María permanecieron sobre las teclas por un instante, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Había tocado una de las piezas más difíciles del repertorio para piano, y la había interpretado magníficamente. El silencio que siguió pareció eterno. Nadie se movió. Nadie respiró. El público aún estaba procesando lo que acababan de experimentar. Habían venido esperando una cena benéfica formal con un entretenimiento mediocre. En cambio, habían presenciado una actuación musical que cambiaría su forma de pensar sobre el arte, sobre las personas y sobre los talentos ocultos que existen a su alrededor. Entonces, lentamente, comenzaron los aplausos. Los aplausos comenzaron con una sola persona, el profesor Will. Yams comenzó a aplaudir lentamente, juntando las manos con deliberado respeto. El sonido resonó en la silenciosa sala como las primeras gotas de lluvia antes de una tormenta. Entonces el doctor Harrison se unió, levantándose de su asiento mientras aplaudía.
Su rostro mostraba asombro y algo más, un arrepentimiento que desconocía. El talento de María durante los 3 años que había trabajado en su academia. En segundos, todo el público se puso de pie. Los aplausos se hicieron más fuertes y entusiastas. Al darse cuenta de que habían presenciado algo extraordinario, no eran los aplausos educados que solían dar a las actuaciones de los estudiantes. Era un aplauso genuino y estruendoso. María se quedó paralizada en el banco del piano, con las manos aún apoyadas en las teclas. No podía creer lo que estaba sucediendo. Durante 20 años, nadie había aplaudido su música. Durante 20 años, había sido invisible. Ahora, cientos de personas estaban de pie aplaudiéndola. La señora Patterson, quien había sugerido esta actuación como broma, lloraba desconsoladamente. La música había tocado algo muy profundo en ella que había olvidado que existía. Se dio cuenta de lo cruel que había sido, de lo equivocadas que eran sus suposiciones sobre personas que consideraba inferiores. La esposa del alcalde se inclinó hacia su esposo y susurró: «Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida». El alcalde asintió: «Sigue aplaudiendo». Pensaba en todas las veces que había pasado junto a conserjes y personal de limpieza en edificios gubernamentales sin verlos realmente como personas. Timothy Chun, el estudiante que había estado tomando fotos para las redes sociales de la academia, había grabado toda la actuación en su teléfono. Supo de inmediato que este video se haría viral. El mundo necesitaba ver lo que acababa de suceder en esa sala de conciertos. Margaret Whitmore estaba más cerca de María, pero no aplaudía. Su rostro estaba rojo de vergüenza e ira. Su plan de humillar a la señora de la limpieza había fracasado por completo. En cambio, la habían dejado en ridículo frente a todos sus amigos adinerados. Pero ni siquiera Margaret podía negar lo que acababa de escuchar. La música había sido extraordinaria, mejor que la mayoría de los conciertos profesionales a los que había asistido. Mejor que cualquier otra cosa que los estudiantes de la academia pudieran producir. Tuvo que admitir, al menos para sí misma, que se había equivocado por completo con respecto a María. Los aplausos continuaron durante varios minutos. La gente gritaba: «¡Bravo y ancla!». Algunos se secaban las lágrimas. Otros negaban con la cabeza con incredulidad. Todos hablaban a la vez, tratando de procesar lo que habían experimentado. La señora Blackwell se volvió hacia la mujer que estaba a su lado y dijo: «Me siento muy avergonzada. La tratamos como un número de circo, ya que es una música magistral». La otra mujer asintió, con un arrepentimiento similar en su rostro. La joven violinista Sarah Chun, que había actuado antes, se sintió inspirada y a la vez conmovida. Había estado orgullosa de su actuación técnicamente correcta, pero ahora entendía la diferencia entre tocar notas y hacer música. María le había mostrado lo que era el verdadero arte. El personal de cocina, reunido al fondo del salón, aplaudía con lágrimas en los ojos. Conocían a María como una compañera tranquila y trabajadora. No tenían ni idea de que poseía un talento tan increíble. Rosa, que trabajaba junto a María todas las noches, se sentía orgullosa y feliz por su amiga. Finalmente, los aplausos empezaron a apagarse. La gente empezó a sentarse, pero sus conversaciones seguían animadas. Todos querían hablar de lo que acababan de presenciar. El doctor Harrison se acercó al escenario. Su habitual formalidad había desaparecido, reemplazada por una emoción genuina. «María», dijo, y su voz resonó por toda la sala. «Fue absolutamente magnífico. No tenía ni idea. No teníamos ni idea». María se levantó lentamente del banco del piano. Le temblaban las piernas y se sentía mareada por la oleada de emociones. Había invertido 20 años de sentimientos reprimidos en esa actuación, y ahora se sentía vacía y abrumada. El profesor Williams se unió al doctor Harrison en el escenario. «María», dijo suavemente, «¿dónde aprendiste a tocar así?». Eso era a nivel profesional, de interpretación,
incluso de posgrado. María miró a todos los rostros que la observaban. Estas mismas personas que apenas la habían notado durante 3 años ahora estaban pendientes de cada palabra. Se sintió asustada y confundida por la repentina atención. Yo aprendí. Hace mucho tiempo, dijo María en voz baja, con un acento más marcado por el nerviosismo. En mi país, antes de punto. No pudo terminar la frase. Los recuerdos eran demasiado dolorosos y había demasiada gente observándola. Margaret Whitmore finalmente encontró su voz. Intentaba salvar las apariencias después de su humillación pública. Bueno, dijo en voz alta, esto sin duda ha sido inesperado. Quizás deberíamos volver a nuestro programa de la noche. Pero ya nadie escuchaba a Margaret. El público estaba completamente concentrado en María. Querían saber más sobre esta mujer extraordinaria que había estado trabajando invisiblemente entre ellos. Un hombre al frente. La fila se puso de pie. Era James Michie, el crítico musical del periódico más importante de la ciudad. Asistía a cientos de conciertos cada año y había escuchado a los mejores pianistas del mundo. Disculpe, gritó James, pero debo decir algo. Llevo 25 años reseñando música clásica, y lo que acabamos de escuchar fue extraordinario. No se trataba de una interpretación amateur. Era arte de talla mundial. Sus palabras impactaron al público. Si James Michie dijo que la actuación fue excepcional, realmente lo fue. La gente empezó a hablar con más entusiasmo entre ellos. El doctor Harrison se dio cuenta de que necesitaba tomar las riendas de la situación. Quizás, dijo, podríamos darle a María un poco de espacio para que se recuperara. Esta ha sido una noche emotiva para todos. Pero María sorprendió a todos al hablar. Su voz seguía siendo baja, pero ahora era más fuerte. Quiero decir algo, dijo. La sala volvió a quedar en silencio. Todos estaban ansiosos por escuchar a la mujer que acababa de sorprenderlos a todos. Durante 20 años, comenzó María. Limpio tu edificio. Te veo todos los días, ¿pero tú no me ves? ¿Crees que solo soy una don nadie, solo la señora de la limpieza? Su inglés era simple, pero su significado era claro. Varias personas del público parecían incómodas al reconocerse en sus palabras. Pero yo era música antes de ser señora de la limpieza. María continuó, tenía sueños, tenía talento, tuve una vida llena de música. Luego todo cambió. Lo pierdo todo, pero nunca pierdo la música que llevo dentro. La señora Henderson se sintió avergonzada al recordar haberle dicho a María que se mantuviera invisible esa misma mañana. ¿Cuántas veces había pasado junto a María sin siquiera saludarla? Esta noche me haces tocar para tu entretenimiento, dijo María, mirando directamente a Margaret Whitmore. ¿Crees que sería divertido ver a Simple Woman avergonzarse? Pero la música no es broma. La música es mi alma. El público guardó silencio absoluto. Las sencillas palabras de María fueron más poderosas que cualquier discurso formal. No toco para tu diversión, concluyó María. Toco porque la música es lo que soy. Siempre lo fue, incluso cuando no podía mostrártelo. Cuando María terminó de hablar, los aplausos comenzaron de nuevo, pero esta vez fueron diferentes. No era solo un reconocimiento a su talento musical. Era un reconocimiento a su dignidad, su fuerza y su valentía. El joven Timothy Chun ya publicaba videos de la actuación en redes sociales. En cuestión de minutos, la gente compartía los videos y comentaba la increíble historia. La pianista almohadilla Cleaning Lady se volvió tendencia en múltiples plataformas. El profesor Williams se acercó a María de nuevo. ¿Estarías dispuesta a hablar en privado con el doctor Harrison y conmigo? Nos gustaría mucho saber más sobre tu trayectoria musical. María asintió, todavía abrumada por todo lo sucedido. Miró al público una vez más. Estas personas que la habían ignorado durante años ahora la miraban con respeto y admiración.
Margaret Whitmore recogió su bolso y se preparó para irse temprano. No soportaba ser parte de una historia donde ella era claramente la villana. Mientras caminaba hacia la salida, varias personas la detuvieron para expresar su descontento con el trato que había dado a María. La noche que se suponía que terminaría con donaciones educadas y actuaciones olvidadas se había convertido en algo completamente diferente. Se había convertido en una lección sobre la dignidad humana, los talentos ocultos y el peligro de juzgar a las personas por su apariencia. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, muchos se acercaron a María para agradecerle personalmente. Algunos se disculparon por no haber reconocido su valor antes. Otros simplemente querían estrechar la mano de quien les había dado un regalo tan hermoso. María Elena, la señora de la limpieza invisible, ya no era invisible. 3 días después de la gala, María se sentó en la oficina del Dr. Harrison con el profesor Williams y una traductora llamada Elena Vázquez. María estaba demasiado nerviosa para contar toda su historia en inglés. Así que el Dr. Harrison había contratado a alguien que hablara su lengua materna para que la ayudara en la oficina, algo que a María le resultaba extraño. Lo había limpiado muchas veces, quitando el polvo de las estanterías y vaciando la basura, pero nunca se había sentado en una de las cómodas sillas frente al escritorio del Dr. Harrison. Nunca la habían invitado a hablar como un igual. El Dr. Harrison sirvió té para todos y se sentó con un bloc de notas. María, dijo con suavidad, nos gustaría mucho escuchar tu historia. Solo si te sientes cómoda compartiéndola. María miró a Elena, la traductora, quien sonrió alentadoramente. Tómate tu tiempo, dijo Elena en el idioma de María. Esta gente quiere comprender y ayudar, no juzgar. María respiró hondo y comenzó a hablar. Elena tradujo sus palabras con cuidado, asegurándose de que nada se perdiera en la traducción. Nací en un pequeño país de Europa del Este, comenzó María. Mi padre era profesor de música en la escuela local. Mi madre trabajaba en la biblioteca. No éramos ricos, pero teníamos suficiente. Hizo una pausa, recordando el hogar de su infancia. Cuando tenía 5 años, mi abuela, dame su viejo piano. No era bonito como los pianos de aquí, pero sonaba bien. Mi padre empezó a enseñarme a tocar. El profesor Williams se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tan rápido aprendiste?, respondió María a través de Elena. Mi padre decía que tenía un talento natural. A los 8 años, tocaba piezas que la mayoría de los adolescentes no podían tocar. La voz de María se fortaleció al recordar aquellos primeros años. A los 10, mi padre me llevó a la capital para una audición en el Conservatorio Nacional. Fue un gran honor. Solo aceptaban a los mejores jóvenes músicos. El Dr. Harrison tomaba notas. ¿Y te aceptaron?, dijo María con una leve sonrisa. Era el estudiante más joven que habían admitido. Me mudé a la capital para estudiar. Mi profesor allí era el profesor Dmitri Petrov. Era muy famoso en nuestro país. El profesor Williams reconoció el nombre. Petrov, lo conozco. Estudió con algunos de los grandes maestros rusos. Tuviste muchísima suerte de trabajar con él. María asintió. El profesor Petrov dijo que podía convertirme en concertista de piano. Me organizó un curso de piano con profesores invitados de Moscú y Viena. Practicaba 8 horas al día. Me encantaba tanto que nunca lo sentí como un trabajo. Se quedó en silencio un momento, absorta en el recuerdo de aquellos años intensos pero felices. Cuando tenía 16 años, gané el concurso nacional de jóvenes artistas. El premio era una beca para estudiar en París durante un año. Iba a trabajar con algunos de los mejores profesores de piano de Europa. El Dr. Harrison comprendió hacia dónde se dirigía la historia y su expresión se entristeció, pero algo sucedió que lo cambió. El rostro de María se ensombreció. La guerra empezó justo antes de que yo partiera a París. Al principio, pensamos que terminaría pronto, pero fue a peor. El conservatorio cerró. Los estudiantes volvieron a casa para estar con sus familias.
Elena continuó traduciendo como la de María. Mi voz se volvió más emotiva. Regresé a mi ciudad natal. Pensamos que allí estaríamos a salvo, lejos de las grandes ciudades. Pero la lucha también nos alcanzó. Un día, los soldados llegaron a nuestra calle. Dijeron que todos debían irse inmediatamente. Solo podíamos llevarnos lo que pudiéramos cargar. María se secó las lágrimas. Los recuerdos seguían siendo dolorosos después de todos estos años. Mi padre quería llevarse algunos de sus libros de música. Mi madre preparó comida y ropa de abrigo, pero yo quería llevarme mi música de piano, todas mis partituras del conservatorio. Mi padre dijo que no había espacio, pero no le hice caso. Sonrió con tristeza. Tenía 18 años y era testaruda. Pensaba que mi música era lo más importante del mundo. Pero cuando corríamos hacia los camiones, cargando nuestras mochilas, los soldados empezaron a disparar. Tuvimos que dejarlo todo y correr. El profesor Williams le dio a María un pañuelo. Lo siento mucho. Debió haber sido aterrador. Corrimos hacia el bosque, continuó María. Podíamos oír nuestra casa arder detrás de nosotros. Todo había desaparecido. Mi piano, mi música, toda mi vida. El doctor Harrison sirvió más té y esperó pacientemente a que María continuara cuando estuviera lista. Vivimos en campos de refugiados durante 3 años, dijo María. Lugares terribles con poca comida, poca calefacción y demasiada gente. No había pianos en los campos. A veces practicaba las digitaciones en un trozo de madera intentando recordar las piezas. La voz de Elena reflejaba la tristeza de María al traducir. Mi padre enfermó en los campos. No había suficientes médicos ni medicinas. Murió al 2.º año. Antes de morir, me hizo prometer que seguiría tocando el piano si alguna vez podía. De nuevo, dijo que mi talento era un don que no debía desperdiciarse. La sala estaba en silencio. El doctor Harrison y el profesor Williams se conmovieron con la historia de María. Después de la muerte de mi padre, dejé de practicar, incluso con el trozo de madera. La música me dolía demasiado. Me recordaba todo lo que había perdido. María hizo una pausa para tomar un té y recomponerse. Cuando cumplí 21 años, finalmente obtuvimos permiso para venir a Estados Unidos. Mi madre y yo nos unimos. No hablábamos inglés. No teníamos dinero. No teníamos amigos aquí. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó el doctor Harrison. Con suavidad. Aceptábamos cualquier trabajo que encontrábamos. Yo limpiaba oficinas por la noche. Mi madre trabajaba en una fábrica durante el día. Vivíamos en un pequeño apartamento con otras 4 personas. Familias. Cada día se trataba solo de tener suficiente dinero para comer. La voz de María se fortaleció de nuevo. Después de 2 años, mi madre también enfermó. Los médicos aquí eran buenos, pero el cáncer era demasiado fuerte. Antes de morir, me recordó la promesa que le hice a mi padre. El profesor Williams pudo ver el dolor en los ojos de María mientras hablaba de perder a ambos padres. Después de que mi madre murió, me quedé solo. Pensé en intentar tocar el piano de nuevo, pero no tenía dinero para clases ni siquiera para alquilar un piano. Había estado alejado de la música durante casi 7 años. Pensé que tal vez era demasiado tarde. Pero finalmente volví a la música, observó el doctor Harrison. María asintió. Conseguí un trabajo de limpieza en una escuela de música al otro lado de la ciudad. Era más pequeña que esta academia, pero tenían salas de práctica con pianos. Así que, a veces, cuando trabajaba hasta tarde y todos se habían ido, me sentaba al piano e intentaba recordar piezas que antes conocía. Sonrió por primera vez desde que empezó su historia. Era como reencontrarme con una vieja amiga. Tenía los dedos entumecidos y había olvidado muchas cosas, pero poco a poco la música volvía a mí. Elena continuó traduciendo mientras la expresión de María se iluminaba. Empecé a pedir prestados libros de música de la biblioteca de la escuela. Fotocopiaba piezas y las practicaba en silencio en la mesa de la cocina, en casa. Los fines de semana,
cuando la escuela estaba vacía, practicaba en los pianos de verdad. El profesor Williams estaba asombrado. Mantuviste tus habilidades practicando en silencio. No solo las mantuviste, dijo María. Mejoré. Aprendí piezas que nunca había tocado. Cortar y listar. Rachmaninoff. Tuve mucho tiempo para pensar en la música y comprenderla a fondo. El doctor Harrison se dio cuenta de algo. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa otra escuela de música? 15 años, respondió María. Luego cerraron por problemas económicos. Fue entonces cuando vine a trabajar aquí. ¿Y has estado practicando en secreto todo este tiempo?, preguntó el profesor Williams. María asintió. Cada fin de semana, cuando la academia está vacía, llego temprano a practicar. Sé que salas tienen los mejores pianos y que puertas no cierran bien. Siempre limpio a la perfección para que nadie sepa que estuve allí. El doctor Harrison se sintió avergonzado. María, llevas 3 años trabajando aquí y nunca supimos de tus antecedentes. Nunca antes te preguntamos por tu vida. Aprendí a ser invisible, dijo María simplemente. La gente invisible no se mete en problemas. La gente invisible conserva su trabajo. Necesitaba este trabajo para sobrevivir. Elena añadió su propio comentario. Muchos inmigrantes aprenden a ocultar su talento y educación. A veces la gente se siente amenazada si sabe que solías tener éxito en tu país de origen. El profesor Williams había estado pensando durante el relato de María. María, tu actuación la otra noche no solo fue técnicamente excelente. Tocaste con una profunda comprensión musical. Eso solo se logra con años de estudio serio y talento natural. María sonrió. El profesor Petrov solía decir que la técnica sin alma es solo ruido. Pero el alma sin técnica no puede expresarse plenamente. He tenido 20 años para desarrollar mi alma. La técnica nunca la abandonó por completo. El doctor Harrison cerró su bloc de notas. María, lo que has compartido con nosotros es extraordinario. No solo tu habilidad musical, sino también tu fuerza y determinación. Te debemos una disculpa por no ver quién eres realmente. No me debes nada, respondió María. Me diste un trabajo cuando lo necesitaba. Me dejaste trabajar en un lugar con música hermosa, aunque solo pudiera escucharla desde afuera. Pero el profesor Williams negó con la cabeza. No, María. Te debemos mucho, más que eso, y nos gustaría hablar sobre cómo podemos arreglar las cosas. El video de la actuación de María se extendió por internet como la pólvora. La grabación de Timothy Chun de la gala se compartió miles de veces en la primera semana. Las cadenas de noticias recogieron la noticia. Los programas de radio entrevistaron a personas que habían estado allí esa noche. María no tenía ni idea de lo famosa que se estaba volviendo. No usaba redes sociales y rara vez veía la televisión. Siguió trabajando en sus turnos habituales, limpiando la academia como siempre, pero notó que la gente la trataba de forma diferente. Estudiantes que nunca antes le habían hablado ahora se detenían a saludarla. Los profesores sonreían y le preguntaban cómo estaba. Incluso el doctor Harrison se aseguraba de saludarla cada vez que la veía en los pasillos. María, dijo el profesor Williams cuando la encontró limpiando una sala de práctica un jueves por la noche. ¿Has visto las noticias sobre tu actuación? María negó con la cabeza. Estaba limpiando la banqueta del piano con cuidado. La misma tarea que había hecho miles de veces antes. Te has vuelto bastante famosa, continuó. Gente de todo el mundo está viendo videos tuyos tocando. Te llaman la maestra oculta y la virtuosa invisible. María parecía confundida. ¿Famosa? ¿Por qué famosa? Solo tocaba el piano. El profesor William sonrió. No solo tocabas el piano, María. Conmovías el corazón de la gente. Tu historia inspira a millones de personas que se sienten invisibles en sus propias vidas. A la mañana siguiente, el doctor Harrison volvió a llamar a María a su consultorio. Esta vez, varias personas más la esperaban. Reconoció al profesor Williams y a Elena, la traductora.
Pero también había desconocidos, una mujer elegante con un maletín y un hombre con una cámara. María, el doctor Harrison le dijo, me gustaría presentarte a algunas personas que están muy interesadas en tu historia. Soy Jennifer Walls de la Fundación Musical Steinway y este es Marcus Rivera de Channel 7 News. María estaba nerviosa. No le gustaba la atención de desconocidos, especialmente de personas con cámaras. Elena tradujo mientras Jennifer Walls hablaba. María, la Fundación Steinway apoya a músicos talentosos que necesitan ayuda para desarrollar sus carreras. Hemos escuchado sobre tu actuación y tu trayectoria. Nos gustaría ofrecerte algunas oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó María a través de Elena. Primero, explicó Jennifer, nos gustaría proporcionarte un piano para tu casa. Un buen instrumento con el que puedas practicar cuando quieras. Se acabó practicar en silencio sobre la mesa de la cocina. María abrió mucho los ojos. No había tenido un piano de verdad desde que tenía 18 años. Segundo, continuó Jennifer, nos gustaría organizar un entrenamiento profesional para que trabajes con un profesor para que te ayude a prepararte para presentaciones en público. Tu talento natural es extraordinario, pero hay aspectos de la interpretación en concierto que requieren práctica. El doctor Harrison se unió a la conversación. María, la academia también quiere hacerte una oferta. Nos gustaría que te unieras a nuestro profesorado como profesora de piano. María pareció sorprendida. ¿Profesor? Pero soy la señora de la limpieza. Puede ser ambas cosas, dijo el doctor Harrison. O puedes optar por dar clases a tiempo completo si lo prefieres. Tenemos varios estudiantes becados que podrían beneficiarse de trabajar con alguien que comprenda las dificultades. El profesor Williams añadió, María, tienes algo especial que ofrecerles a estos jóvenes. Entiendes que la música no se trata solo de técnica. Sabes lo que significa luchar por tu arte. El reportero Marcus Rivera había estado escuchando en silencio. Ahora habló, señora Elena, ¿estaría dispuesta a conceder una entrevista sobre su historia? La gente está fascinada con su trayectoria, desde refugiada hasta pianista virtuosa. María se sintió abrumada. Hace 3 semanas, era invisible. Ahora todos querían hablar con ella, ayudarla, darle oportunidades. Era demasiado para procesar. Necesito tiempo para pensar, dijo a través de Elena. Todo esto es muy grave. Todos asintieron comprensivamente. Jennifer Walls dejó su tarjeta de visita. Tómate todo el tiempo que necesites, María. Estas oportunidades te esperarán. En los siguientes días, llegaron más ofertas. Las salas de conciertos querían contratarla para actuaciones. Las escuelas de música la invitaron a dar clases magistrales. Un editor le preguntó si podía contar su historia por escrito, pero la llamada más sorprendente llegó un sábado por la mañana. María estaba en casa tomando su café de la mañana cuando sonó su teléfono. Elena, la traductora, la llamaba. María, dijo Elena emocionada. No te lo vas a creer. Acabo de recibir una llamada de alguien muy especial que quiere conocerte. ¿Quién?, preguntó María. Margaret Whitmore. Elena respondió. Quiere disculparse contigo personalmente y hablar de algo importante. María se quedó callada. No había hablado con Margaret desde la noche del gala. Había oído que Margaret se fue temprano del evento y que estaba muy avergonzada por lo sucedido. Dice que es importante, continuó Elena. Quiere reunirse contigo en privado, mientras yo la traduzco. Tiene una propuesta. María aceptó reunirse principalmente por curiosidad. Quedaron en verse en un tranquilo café del centro la tarde siguiente. Margaret se veía diferente cuando María la vio. Menos formal, menos intimidante. Vestía ropa sencilla y pocas joyas. Su habitual expresión de confianza fue reemplazada por algo que parecía arrepentimiento. María Margaret dijo a través de Elena, te debo una sincera disculpa. Mi comportamiento en el gala fue inexcusable. Te traté como entretenimiento,
como algo menos que humano. Me equivoqué y lo siento mucho. María escuchó mientras Elena traducía, pero no respondió de inmediato. Dot, Margaret continuó. He estado pensando constantemente en esa noche. Me di cuenta de que me he pasado la vida haciendo suposiciones sobre la gente basándome en sus trabajos, su ropa, su acento. Me has demostrado lo ignorantes y crueles que pueden ser esas suposiciones. ¿Por qué querías vernos?, preguntó María finalmente. Margaret respiró hondo. Quiero enmendar el daño. No solo con palabras, sino con hechos. He estado hablando con mis abogados y asesores financieros sobre la posibilidad de crear una fundación. Elena tradujo mientras Margaret explicaba su idea. Quiero crear la Fundación Elena para Talentos Ocultos. Margaret dijo, ofrecería becas y apoyo a inmigrantes y refugiados con habilidades profesionales o artísticas que no se reconocen en sus trabajos actuales. María se sorprendió. ¿Quieres ponerle mi nombre? Tu historia ha cambiado mi forma de ver el mundo, respondió Margaret. Quiero ayudar a otras personas como tú, personas cuyos talentos son invisibles por circunstancias ajenas a su voluntad. Margaret sacó una carpeta con documentos. Estoy dispuesta a donar $5 millones para crear esta fundación. Ayudaría a las personas a conseguir los instrumentos de formación o las certificaciones que necesitan para volver a utilizar sus habilidades. María se quedó en silencio durante varios minutos, pensando en la propuesta de Margaret. Elena esperó pacientemente, comprendiendo que era una decisión importante. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó María finalmente. Hace 3 semanas, quisiste humillarme. Margaret asintió. Tienes todo el derecho a no confiar en mí. Solo puedo decir que tu música cambió algo dentro de mí. Me hizo darme cuenta de que he estado viviendo mi vida de una manera muy pequeña y prejuiciosa. Se inclinó hacia adelante. María, no puedo deshacer lo que te hice esa noche, pero tal vez pueda ayudar a evitar que les pase a otras personas. Tal vez pueda usar mi riqueza e influencia para ayudar a las personas en lugar de menospreciarlas. María miró los documentos legales que Margaret había traído. No pudo leerlos, pero Elena le explicó que describían un serio compromiso con la ayuda a artistas y profesionales inmigrantes. Lo pensaré, dijo María finalmente. Mientras tanto, la academia estaba implementando sus propios cambios. El Dr. Harrison se sintió profundamente afectado al enterarse del talento oculto y la trágica historia de María. Anunció nuevas políticas para brindar un mejor apoyo y reconocimiento a todos los empleados de la academia. El profesor Williams trabajó con María para desarrollar un programa de clases que le permitirá trabajar con estudiantes becados. Estos eran jóvenes de familias pobres con talento pero recursos limitados, al igual que María en su juventud. La primera alumna a la que María dio clases fue una joven de 15 años llamada Ana, cuya familia había emigrado de Centroamérica. Los padres de Ana tenían varios trabajos y no podían permitirse clases particulares de piano. Pero Ana había demostrado una notable habilidad musical en el programa de música de su escuela. Me recuerda a mí misma a esa edad, le dijo María al profesor Williams después de su primera clase. Tanta pasión, tanto potencial, pero nadie que la guiara adecuadamente. María descubrió que le encantaba enseñar. Trabajar con jóvenes inmigrantes que enfrentaban desafíos similares a los suyos le dio un sentido de propósito que no había sentido en 20 años. La noticia de la historia de María y su nuevo puesto como maestra se extendió rápidamente entre la comunidad inmigrante. Los padres comenzaron a llevar a sus hijos con talento musical a audicionar para obtener un lugar en las clases de María. En 2 meses, María tenía 15 estudiantes. La academia creó un programa especial llamado Iniciativa Musical para Nuevos Estadounidenses para apoyar a estudiantes inmigrantes y refugiados. La atención de los medios continuó, pero María aprendió a manejarla mejor. Concedió algunas entrevistas cuidadosamente seleccionadas, siempre enfatizando la importancia de ver la humanidad completa de las personas, más allá de sus circunstancias actuales. Jennifer Walls, de la Fundación Steinway,
cumplió su promesa. Un hermoso piano de cola fue entregado al pequeño apartamento de María. Por primera vez en 27 años, María tenía su propio instrumento para practicar cuando quisiera. La noche que llegó el piano, María se sentó y tocó durante horas. Interpretó las piezas que había memorizado de adolescente. Interpretó la música que había aprendido en secreto a lo largo de los años. Y tocó piezas nuevas, expresando la alegría y la esperanza que sentía por el cambio de vida. A sus vecinos, que solo la conocían como la discreta señora de la limpieza que trabajaba por las noches. 6 meses después de la gala que lo cambió todo, María se encontraba entre bastidores del Carnegie Hall de Nueva York. Llevaba un elegante vestido de noche negro hecho a medida para ella. Llevaba el cabello peinado profesionalmente y lucía los pendientes de perla que habían pertenecido a su abuela, la única joya que había logrado salvar de su antigua vida. Este era su concierto de regreso. Su regreso al mundo de la música profesional después de 27 años. Las ganancias de la actuación de esta noche se destinarían a la Fundación Elena para Talentos Ocultos, que Margaret Whitmore había establecido oficialmente con la aprobación de María. Elena Vázquez, quien se había convertido en amiga íntima y representante de María, estaba a su lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena en su lengua materna. María respiró hondo. Nerviosa, admitió, pero también lista. Llevo 27 años lista. A través de una rendija entre las cortinas, María pudo ver cómo la famosa sala de conciertos se llenaba de gente. El Carnegie Hall tenía capacidad para casi 3.000 personas, y esa noche estaba completamente lleno. El público incluía críticos musicales, músicos profesionales y gente común que se había conmovido con la historia de María. En la primera fila estaban sentados el Dr. Harrison y el profesor Williams, que se habían convertido en parte de la familia de María. Junto a ellos estaba Margaret Whitmore, que parecía orgullosa y nerviosa a la vez. Durante los últimos meses, Margaret se había convertido en una de las mayores defensoras de María, trabajando incansablemente para promover la fundación y ayudar a otros talentos ocultos. También en primera fila estaban los alumnos de María de la Academia. Ana, la joven de 15 años, que había sido la primera alumna de María, ahora tocaba el piano a un nivel casi profesional. Varios otros jóvenes inmigrantes se sentaban cerca, todos inspirados por la trayectoria de sus maestros. El programa del concierto de esa noche fue cuidadosamente elegido. María tocaría el mismo chap y balada que había impactado al público en la gala de la Academia. Pero también interpretaría piezas de compositores de su tierra natal, presentando al público una música hermosa que probablemente nunca antes habían escuchado. Timothy Chun, quien había iniciado todo esto grabando la primera actuación de María, ahora trabajaba como administrador de redes sociales para la Fundación Elena. Estaba documentando el concierto de esa noche para el sitio web de la Fundación y había organizado la actuación para ser sonado en vivo alrededor del mundo. 5 minutos. Señorita Elena, dijo la directora de escena en voz baja. María se acercó al piano que habían colocado en el centro del escenario. Era un magnífico piano de cola Steinway, el mismo tipo de instrumento que había soñado tocar de joven estudiante. Se sentó y pasó el dedo silenciosamente sobre las teclas, sintiendo su peso y sensibilidad familiares. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. María se había jubilado oficialmente de su trabajo de limpieza, aunque insistía en terminar sus turnos correctamente y capacitar a su reemplazo. Se había mudado a un apartamento más grande donde su nuevo piano cabía cómodamente. Y lo más importante, había comenzado a reconstruir su identidad como música. Trabajar con el entrenador de interpretación proporcionado por la Fundación Steinway había sido desafiante pero gratificante. La técnica de María seguía siendo excelente, pero necesitaba aprender a manejar la presión de volver a actuar ante grandes públicos. También había tenido que superar 20 años de miedo escénico y dudas sobre sí misma. Su primer recital, hace 2 meses, había sido en un centro comunitario para un público de 50 personas.
Incluso eso se había sentido abrumado después de tantos años tocando solo en salas vacías. Pero, gradualmente, con cada actuación, su confianza había aumentado. Los conciertos de preparación habían sido un éxito. Pero esta noche era diferente. Esta noche era en el Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Esta noche, todo el mundo de la música clásica estaba pendiente de ver si la maestra oculta podía estar a la altura de las extraordinarias expectativas creadas por su actuación viral. Damas y caballeros, se anunció por el sistema de sonido de la sala. Den la bienvenida a María Elena. María subió al escenario entre un estruendoso aplauso. El público ya se había puesto de pie antes de que ella hubiera tocado una sola nota. Hizo una reverencia elegante, como le había enseñado el profesor Petrov cuando tenía 16 años. Dot. Sentada en el banco del piano, María observó el mar de rostros. Por un instante, se sintió abrumada por la magnitud del momento. Entonces recordó las palabras de su padre de antaño. La música no se trata del público. María, la música se trata de la verdad que tienes que decir. Comenzó con una pieza de Enrique Granados, compositor español, cuya música le recordó las canciones populares de su tierra natal. La melodía era cálida y nostálgica, narrando la historia de su infancia y la base musical que le habían dado sus padres. El público guardó un respetuoso silencio mientras la interpretación de María llenaba la vasta sala. Su técnica era impecable, pero lo más importante, su conexión emocional con la música era evidente en cada frase. Esto no era solo un recital de piano. Era una conversación entre María y 3000 oyentes. A continuación, interpretó una pieza de Franz Liszt que demostró su virtuosismo técnico. Sus dedos recorrieron las teclas con precisión y potencia, demostrando que 20 años alejada de la interpretación profesional no habían disminuido sus habilidades. En todo caso, las dificultades y experiencias de esos años habían profundizado su comprensión de la música. Durante el intermedio, Elena se acercó a María tras bambalinas. «¿Qué se siente?», preguntó Elena. «Como volver a casa», respondió María con sencillez. Había olvidado cuánto extrañaba esta conexión con el público. La segunda mitad del concierto comenzó con la pieza que todos esperaban, el Chap and Ballad. No, la que había iniciado el regreso de María a la música. Pero la actuación de esa noche fue aún más impactante que la de la gala de la Academia. María había pasado meses estudiando esta pieza de nuevo, no solo técnicamente, sino también emocionalmente. Ahora comprendía que su actuación en la gala había sido cruda y sin pulir. Impulsada por años de emociones reprimidas, la actuación de esa noche fue refinada, manteniendo toda esa fuerza emocional. Mientras tocaba los compases iniciales de la balada, María pensó en todas las personas que la habían ayudado a alcanzar este momento. El profesor Petrov, que había creído en su talento desde joven. Sus padres, que habían sacrificado tanto por su educación musical. Los amigos del campo de refugiados que la habían animado a mantener viva la esperanza. Pensó en el doctor Harrison y el profesor Williams, quienes habían visto más allá de su uniforme de limpieza para reconocer su valor. Pensó en Elena, quien se había convertido en la hermana que nunca tuvo. Incluso pensó en Margaret Whitmore, quien, sin saberlo, había comenzado todo este viaje con su cruel desafío. Sobre todo, pensó en sus estudiantes de la academia, jóvenes como Ana, quienes le recordaron a María porque la música importaba. Estos estudiantes estaban aprendiendo no solo a tocar el piano, sino a expresar sus propias historias a través de la música. El acordeón y la balada alcanzaron su poderoso clímax. Y María sintió 27 años de silencio y represión desbordándose entre sus dedos. Cada nota llevaba el peso de su viaje, la pérdida, la lucha, la esperanza y, finalmente, el triunfo. Cuando se apagó la última cuerda, la sala quedó en silencio durante varios segundos. Entonces, el público estalló en la ovación de pie más larga de la vida de María. La gente lloraba, vitoreaba y pedía bises.
María interpretó 3 bises, cada uno contando una parte diferente de su historia. El último fue una sencilla canción folclórica de su tierra natal que su abuela le cantaba de niña. La tocó suave e íntimamente, como si estuviera cantando para su familia en la sala de estar. Después del concierto, hubo una recepción donde María conoció a muchas de las personas que habían venido a escucharla. Los críticos musicales le dijeron que fue una de las actuaciones más conmovedoras que habían presenciado. Los jóvenes músicos le pidieron consejos sobre cómo perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos, pero el momento que más significó para ella fue cuando Ana, su primera alumna, se acercó con lágrimas en los ojos. La maestra Ana dijo, usando la palabra española para maestro: «Gracias por mostrarme que es posible que alguien como yo pueda hacer música hermosa y que la gente la escuche». María abrazó a la joven con fuerza. «Recuerda», dijo, «el talento es un don, pero lo que hagas con él es tu decisión. Nunca dejes que nadie te convenza de que eres invisible». Más tarde esa noche, María regresó a su apartamento con Elena. Se sentaron juntas a tomar té y contemplar el hermoso piano que se había convertido en la pieza central de la nueva vida de María. «Entonces, ¿qué pasa después?», preguntó Elena a Dot. María sonrió y se acercó al piano. Se sentó y comenzó a tocar suavemente una melodía suave que ella misma componía. «A continuación, sigo haciendo música. Sigo enseñando a mis alumnos. Sigo demostrando al mundo que todos tienen valor, aunque aún no lo vean». La Fundación Elena ya había ayudado a 12 inmigrantes y refugiados a retomar sus carreras profesionales. Un médico sirio estudiaba para aprobar sus exámenes médicos. Un ingeniero somalí se certificaba para trabajar en la construcción estadounidense. Un violinista venezolano se preparaba para las audiciones de orquesta. Cada persona que recibió ayuda de la fundación llevaba una pequeña tarjeta con las palabras de María impresas. «No eres invisible. Tus talentos importan. Tu historia merece ser escuchada». Margaret Whitmore se había convertido en la voluntaria más dedicada de la fundación, trabajando personalmente con cada beneficiario para ayudarlos a navegar el complejo proceso de reconstruir sus carreras. Solía decir que María le había enseñado más sobre la dignidad humana en una sola noche que en 60 años de vida privilegiada. La academia había ampliado su iniciativa musical Nuevos Estadounidenses, y María ahora impartía clases a 25 estudiantes de 15 países diferentes. Sus clases eran de las más populares de la escuela.